por a veces la apoyatura visual sirve, y en ese caso estoy habilitada para compartir pantalla. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar ahora con la segunda parte de nuestra cuarta clase de hoy, que tenemos el privilegio, como ya hace varios años, de contar con la presencia de la profesora y doctora Susana Borel, ex profesora de grado de la Universidad de El Salvador, actualmente profesora de posgrado en la Universidad de El Salvador y también, si no digo mal, en UCA o ahora no. En UCA en grado, Ah, en UCA en grado actual. en Universidad Nacional de La Plata en posgrado, en Universidad Nacional de Rosario en posgrado y en UCES en doctorado, Y en Salvador posgrado también. y en Salvador Espe- posgrado. especializaciones de diagnóstico y en codirección con la doctora Susana Russo en la especialización de clínica Clínica, psicosomática. clínica de la psicosomática. Así que, digamos, tenemos un recorrido sumamente vasto y a mí una de las cosas que más me gusta de Azucena, además de lo que es como persona, que creo que es lo que pongo como en primer lugar, una de las cosas que más me gusta es que toda esa teoría que tiene, que es muchísima, la tiene absolutamente articulada y muy bien articulada con la práctica clínica, que eso es lo que no es tan común ver en profesionales del área de salud mental. A veces uno encuentra gente con buena experiencia clínica, pero no tan buena articulación teórica, y otras veces al revés. En este caso, para los que no la conocen tanto, yo les recomiendo que aprovechen, sobre todo las colegas que están en Chile, porque van a tener una clase de excelencia con alguien a quien le pueden preguntar absolutamente todo y donde yo las invito a lo mismo que en la primera parte. Busquen incoherencias y vayan ahí al punto, porque ella se va a encargar de mostrarles cómo es que articula el pensamiento clínico, con la teoría. Así que bueno, con esta presentación te doy la bienvenida y te agradezco que estés. Sé que estuviste tomando examen hoy. ¿Fue buena la mesa? Sí, porque eran poquitos, eso es mucho, muy bueno. Y además, como se recibían hoy, estaban muy afiladas las presentaciones y eso siempre es Bien, grato. bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias y bueno, te agradezco mucho las valoraciones. No sé si todas merecidas, no sé si voy a poder responder todas las incoherencias que me señalen. Él dice que sí, yo voy a tratar, pero bueno, y si no, trataremos en conjunto. Este, bueno, vos dijiste algo interesante, Néstor, que a mí me da pie para comenzar, que es lo siguiente, la articulación clínica y el recorrido por distintas áreas o subdisciplinas, como puede ser el diagnóstico, como puede ser la psicosomática. Eh, Creo que en lo personal me permitió una cosa, que es tener una metodología para pensar. Eh, Creo que también eso lo da haber cursado, por ejemplo, alguna situación donde uno tiene que hacer una tesis, ¿no? Que también hay como una metodología, pasos a seguir, y entonces después le decanta a uno un modo de abordar el fenómeno clínico. Es como que se instala una estructura para pensar. Y eso es lo que a mí me ha dado tantos años de docencia en evaluación y diagnóstico, que siempre cuento que es un área que a mí no me interesaba cuando empecé la práctica docente, digamos. Yo me recibí en el año 82 y en el año 83 me recibí terminé el profesorado, que en aquel momento creo que ahora también se puede combinar, hacer como
materias de didáctica y pedagogía conjuntamente con los últimos años de la carrera de grado. Y entonces, bueno, enseguida pude incorporarme a algunas cátedras porque había hecho esa formación en el profesorado y las cátedras que me abrieron las puertas fueron cátedras de diagnóstico, de evaluación psicológica, técnicas proyectivas, proyectivas uno 2 bueno, pero no eran las que a mí más me atraían. A mí me atraía mucho todo lo que tuviera que ver con lo psicodinámico, clínico, el psicoanálisis, bueno, la psicopatología psicodinámica. Pero bueno, entré por esa puerta y en un momento en que las técnicas estaban muy denostadas, digamos, todo lo que era evaluación y diagnóstico estaba como en cuestión precisamente porque era, bueno, a ver, clasificar, era rotular, era utilizar elementos que no se correspondían necesariamente con la asociación libre, con la, digamos, participación espontánea y libre de la persona que consultaba. Y bueno, yo hice como un esfuerzo para ir buscando las coherencias y los puntos de encuentro y los puntos de divergencia entre esa clínica ideal que era para mí en ese momento la clínica psicoanalítica y esta realidad que se me presentaba, que era la del diagnóstico, las técnicas, los instrumentos. Y creo que de ese esfuerzo surgió una metodología de pensamiento, donde hoy por hoy yo puedo usar instrumentos o no, los uso si me hacen falta, si me van a dar algún elemento útil, y si no los uso, me nutro de esas técnicas para escuchar el discurso espontáneo, porque no hay mucha diferencia entre la historia que puede hacer un niño en el CAT y lo que puede surgir del juego espontáneo, si lo sé leer o si lo sé escuchar. No hay reglas distintas para escuchar lo uno y lo otro. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría compartir con ustedes es mi posicionamiento, no es el único, puede haber otros. Les cuento desde donde yo abordo la clínica de niños. Eh, para poder avanzar en una intervención terapéutica, sea la que sea de orientación, sea interpretativa, convoque a la familia o convoque a los padres o convoque al niño. La primera cosa que a mí se me hace necesaria es saber eh, qué le pasa a ese que está delante y cómo está funcionando, cómo funciona. Funciona en la misma, eh, digamos, en la misma dimensión que yo estoy pensando en este momento, o tiene otro modo de mirar la realidad, eh, cómo se vincula con esa realidad, porque si yo no sé esto, tampoco sé cómo va a recibir lo que yo haga o diga. Entonces, a ese querer saber es a lo que llamo aproximación diagnóstica. Y cuando pienso en aproximación diagnóstica, yo tengo un eje, un ordenador, llamémosle un ordenador, para pensar su relación con la realidad, su relación con su propio mundo interno, su relación con los otros, sus vínculos. Tengo un ordenador, hay muchos ordenadores. El que yo utilizo es un ordenador que toma de alguna manera la nosología clásica psicoanalítica, las neurosis, la psicosis, y algo que vino después en lo post-freudiano,
qué son las organizaciones límite. Vino después porque fue una interpelación de la clínica. Bueno, esto es neurosis, no, es psicosis, no, ¿qué es? Bueno, primero se armó una gran bolsa de gatos, donde se metía todo lo que no encajaba acá y no encajaba allá. Pero después esa bolsa de gatos se fue conceptualizando y se fue entendiendo y se le pudieron dar precisiones, ¿no? Entonces, a mí personalmente me sirve esa primera distinción. Si esta persona, este niño, este adolescente, estos padres, están funcionando en un nivel neurótico, en un nivel psicótico o en lo que sería el espectro de las organizaciones límite o no neuróticas, no psicóticas. Ese es un ordenador que tengo y tengo otro que se lo he tomado prestado a Silvia Bleichmar, que es el ordenador que divide aquello que obedece a la lógica del síntoma y aquello que obedece a la lógica del trastorno. Es otro gran ordenador que me permite saber qué hacer, qué, cómo posicionarme. A esto lo llamo el posicionamiento subjetivo del terapeuta, ¿no? ¿Cómo se va a posicionar frente a un psiquismo complejo que puede producir síntomas porque tiene la capacidad de elaborar sus conflictos, porque hay conflicto, o me posiciono frente a un funcionamiento más blanco, le llamamos, ¿no? Más insuficiente desde el punto de vista del conflicto, más de déficit, si ustedes quieren. Posicionarse en un lugar o en otro no es indistinto, no es algo menor, porque la actitud terapéutica es notablemente distinta. Cuando un chico juega y produce en su juego personajes y los pone a interactuar y a hablar y a conflictualizar, eh, digamos, nadamos en la abundancia. Y entonces podemos esperar que la repetición y el significante que aparece una y otra vez nos resuene en la oreja y nos pongamos a pensar de dónde viene eso y con qué tiene que ver. Y entonces nosotros también asociamos y jugamos con eso hasta que producimos una intervención que puede ser interpretativa. Pero cuando el chico o no juega o lo hace de una manera estereotipada o lo hace para darle el gusto al terapeuta y hace un como si jugara para usar los elementos que pusimos a su disposición, pero no logra poner en escena esos elementos, o sea, darle una escena imaginaria, ahí estamos en carencia, digamos. Ahí no estamos esperando la repetición del significante porque no hay significante, digamos, no hay, entre comillas, no hay palabra suficiente, hay precisamente falta de palabra. Entonces, una vez un profesor que yo tenía contó una escena que, que le pasó cuando atendía niños, y es que él anotaba todo lo que estaba pasando en la sesión con una chiquita, y anotaba. Entonces la nena, que emulaba a un pajarito volando, le daba vueltas alrededor y decía, hay pajaritos, y de repente él seguía anotando y decía, y hay pajarones, como, en ese caso, este llamado a dejar de anotar y escuchá, movete, jugá, tenía que ver con una nena que podía hablar y podía decirle de distintas maneras, de una manera más o menos simbólica, algo que no podía decir en forma directa, ¿no?
Esto es lo que no pasa cuando un chico no dispone de un sistema simbólico suficiente para hacer esta expresión. Y lamentablemente se parece esa segunda instancia, digamos, la del psiquismo menos complejo, se parece bastante a nuestra realidad clínica actual, digamos. Es una clínica que no es igual a la clínica que se fundó con el psicoanálisis de 1800 o fines de 1800, que era una clínica del síntoma, específicamente histérico, que además es un síntoma que tiene un alto grado de plasticidad, porque tiene un nivel de fantasía importante, porque tiene una variabilidad en cuanto a la mostración significante. Esa es la clínica con la que se inaugura el psicoanálisis, pero no es la clínica que tenemos hoy, en su mayoría. Por supuesto que también hay de esto, pero cada vez menos. Por lo menos cada vez menos nos llega. Y hoy tenemos mucho más la clínica del acto, del actuar, ¿eh? Del actuar, del enfermar somático, de la depresión, ¿eh? De la identidad, un poco tomando por ejemplo, ¿no? Dos o tres temáticas de interés y de urgencia muchas veces en las supervisiones son los niños y adolescentes deprimidos, los niños y adolescentes con temas de identidad de género y los actos de riesgo, no solo suicidas, sino los accidentes, los niños que se lastiman, los adolescentes que se cortan, digamos, es todo un panorama muy distinto al del síntoma que podríamos recibir en otros momentos, en los previo a los 2000, donde lo que llegaba al consultorio, incluso al hospital, eran las enuresis, los terrores nocturnos, las conductas de inhibición, ¿no? Muchas veces, los celos fraternos, las dificultades de los padres en conducir algún proceso del desarrollo del chico. Bueno, todo eso ahora parece naif cuando llega al consultorio, digamos, en relación a los motivos de consulta como rimbombantes, ¿no? Desde encupresis muy persistentes, niños con formas desafiantes muy peligrosas, y muchos terapeutas, sobre todo de adolescentes, con miedo a que sus pacientes tengan ideas suicidas o efectivicen actos por el estilo. Es una cosa, por lo menos a mí me sucede bastante, que los terapeutas de adolescentes tengan llamados a supervisión así muy angustiosos por miedo a que sus pacientes me dijo tal cosa y me parece, tengo miedo, ¿qué hago? ¿No? Por esta cosa del riesgo suicida. Entonces, es una clínica diferente y el posicionamiento del terapeuta es diferente. Entonces, si ustedes hasta acá vamos bien, ¿quieren hacer algún comentario, alguna observación? Marcela, ¿estás allí? Marcela, sí, Perdón. sí. Vos trabajás en el hospital con adolescentes, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocada? En este momento tengo solo uno, pero sí he trabajado con adolescentes, claro, sí, sí. Y Y coincido en lo que vos decís, la presentación en estas épocas es distinta, es cierto, y entonces este abordaje que no tiene su presentación el tema del conflicto requiere de otra posición, absolutamente de acuerdo, sí, sí. bueno,
Y ahí, perdón, ahí también, justo en el intervalo, estuvimos con Mara trabajando una cuestión que surgió en el hospital con un adolescente que ella atiende, que en el momento que vos después quieras, a lo mejor algo se puede incluir respecto de estas alarmas y estos temores y casi como que también aparecen a veces cuando el entorno ve que el adolescente por ahí tiene alguna conducta de riesgo y está haciendo terapia, como rápidamente también aparece una especie de pseudo acusación al terapeuta, decir, ¿y, ¿y qué estás haciendo? Claro, Y que, no, ¿cómo puede ser que pasa esto? Que algo no está. Entonces aparece casi como la ineficacia del psicólogo. sí. ¿No habrá que ir pensando, no habrá que ir pensando en ver un psiquiatra? Bueno, Pero para después no, si querés. no, no, lo tomo porque viene muy a cuento de este momento del posicionamiento, ¿no? A ver, dos cosas. Una es que esta clínica de nuevas demandas, por decirlo así, es una clínica que muchas veces convoca a equipos o se maneja bastante mejor en equipos donde puede haber un psiquiatra, puede haber, además del psicólogo, como veíamos antes, ¿no? La parte de lo psicopedagógico, lo médico, o médico pediátrico, lo psiquiátrico. El tema es cuándo y cómo, porque la segunda cosa es esta, ¿no? Que también surgió en la hora pasada, y es que cuando nos sentimos inseguros, recurrimos a cosas rígidas, duras, para agarrarnos fuerte. Y a veces el llamado al psiquiatra es una cosa dura y rígida y no una interacción que abra alguna cuestión, donde yo pueda con ese psiquiatra conversar, compartir opiniones, trabajar verdaderamente en una estrategia compartida, este, sentirnos mutuamente respaldados, porque la otra cosa es la soledad del psicólogo. O sea, nosotros estamos trabajando con alguien en absoluta soledad, en un espacio, sea virtual o presencial, este, y tenemos miedos, por ejemplo, y esos miedos, cuando llamamos o convocamos al psiquiatra, no son solamente para que atienda al paciente, es también para que nos atienda a nosotros, digamos, nos atienda en nuestros propios temores. Y los psiquiatras generalmente, cuando tenemos buena relación con ellos, lo hacen y se hacen cargo de una parte de la cuestión y nos dejan trabajar en mayor tranquilidad. Y al mismo tiempo que nosotros podamos tirarle alguna punta de no entres por acá, entra por allá, también los tranquiliza en su quehacer porque no tienen tantos recursos a la hora de las estrategias clínicas. Entonces, creo que esto tiene que ver también, Néstor, con lo que mencionaste de los lugares de poder. Si uno puede salirse de la lógica del poder, puede entrar a funcionar de un modo, digamos, democratizando a la salud del paciente, cosa que me parece que es muy importante. A veces los pacientes quedan tironeados en los equipos. Los equipos interdisciplinarios no son interdisciplinarios en el sentido propio del asunto, sino que son equipos que tironean a ver a quién tiene el poder sobre ese paciente. Y la verdad es que en esto creo que hay que ponerse a escuchar simplemente. Si el paciente hizo una transferencia fuerte con el psiquiatra o con el psicopedagogo o con el médico, lo último que hay que hacer es ir a disputarle ese lugar al psicopedagogo, el médico o el psiquiatra, sino ver, bueno, cuál es mi lugar en la estructura de trabajo y desde allí hacer mi saber hacer. Pero esto es difícil porque se juegan los narcisismos profesionales, creo yo. Y porque de algún modo también
esto que decías, Néstor, de la crítica, surge del mismo lugar, ¿no? De los egos y sobre todo cuando se trabaja a nivel institucional. Entonces, un replanteo de vez en cuando de nuestros propios reductos narcisistas no viene mal, ¿no? Perdona, sí. ¿puedo sumar un comentario porque es pertinente? Tomo lo que estabas diciendo, Azucena, y un poco lo que comentó Néstor, que bueno, hizo la introducción, y tomo también lo que decía Marcela. Digo, qué importante esto de lo rígido o lo fenomenológico, no quedarse solo con eso, ¿no? Qué importante la escucha, porque si nos quedamos solo en lo observable, y descontextualizado quizás de una historia, de un entramado, de un proceso, es otro, ¿no? Es otra la lectura que se hace, o es otro el diagnóstico, es otra la intervención, que ahí es donde por ahí Néstor dice, bueno, que se critica al psicólogo, ¿qué está haciendo, no? Porque y solo se hace un recorte de una acción, esto que por ahí vemos mucho hoy, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Sí, Situaciones conductuales. totalmente, Mara. Y además dijiste, ¿qué está haciendo el psicólogo? Yo no sé lo que está haciendo el psicólogo, yo sé lo que no está haciendo el psicólogo. Y lo que no está haciendo el psicólogo es magia, que es lo que se espera generalmente de los profesionales de la salud mental. Que en lo cual interviene otra gran contradicción. Por un lado, hay cierto desprecio por esa cosa que hacemos que no se sabe bien qué es, y por otro lado, esa cosa que hacemos que no se sabe bien qué es, se espera que sea maravillosa y modifique la vida de la gente en un abrir y cerrar de ojos. O sea, son también las contradicciones en las que estamos atrapados. ¿Cómo salirnos de ahí? Es el asunto. Y creo que teniendo nosotros eh, metodologías para pensar, también podemos transmitir con claridad lo que hacemos y lo que no vamos a hacer para que el otro las reciba y pueda comprender y bajar también sus expectativas o manejar expectativas de una manera más realista. Entonces, en función de esto que estamos diciendo, me vino ahora, porque pensaba tomarlo directamente desde el punto de vista del síntoma y el trastorno, pero me vino ahora la distinción freudiana clásica entre neurosis actuales y psiconeurosis. Cuando Freud habla de psiconeurosis, habla de neurosis históricas, es decir, digamos, que han podido historizarse imaginariamente esas vidas atravesando fundamentalmente la conflictiva edípica, las novelas propias del individuo y hacer síntomas. Esas son las psiconeurosis. Pero después, en determinado momento, habló o se vio en la necesidad de hablar de las neurosis actuales. Y actuales apuntaba precisamente a que no eran históricas, sino que tenían que ver con factores que estaban sucediendo en este momento, y quizá también actuales de actuar, ¿no? Algo que se actúa. Entre las neurosis actuales, Freud incluía la hipocondría, la neurastenia y la neurosis de angustia. La neurosis de angustia que es tan característica de nuestro tiempo. Esas neurosis actuales se caracterizaban más que por factores históricos, por lo menos así lo pensaba Freud en ese momento, por un factor cuantitativo, digamos, acumulación de libido no derivada, que iba a un órgano imaginario, que iba al cuerpo o a la astenia, la astenia, la fatiga, la falta de deseo. Piensen que todo tan actual esto, ¿no? Y ese factor cuantitativo, no histórico, creo que nos puede ayudar a pensar el posicionamiento subjetivo. ¿Por qué? En un caso, el sujeto ya me trae la historia y yo solo, entre comillas, solo tengo que escucharla.
Pero en el otro caso, yo tengo que construir una historia. Por eso muchas veces hablo de clínica constructiva, en el caso de esta clínica del vacío o del actuar o del desvalimiento o del déficit, y hablo de clínica desconstructiva en aquel caso donde tengo que entender el sentido, descubrir un sentido, quitar un velo para que algo aparezca, emerja, el sujeto lo pueda ver y de alguna manera ir remitiendo sus padecimientos. Creo que se alinea perfectamente a esta distinción freudiana de origen, de la cual después surgieron, digamos, fue el punto de anclaje, por ejemplo, de las modernas teorías psicosomáticas, las neurosis actuales, que se caracterizan precisamente por el déficit, por la falta de palabra, por la falta de red mental, de red representacional. Entonces, estamos hablando de niños. ¿Qué estoy haciendo hablando de estas cosas? Bueno, el niño debe construir un aparato psíquico. Pensemos en el neonato. No tiene un psiquismo, es un sistema vivo. Es un sistema vivo que tendrá que organizarse, tendrá que humanizarse. Es una palabra interesante esta, porque humanizarse es eh, dejar de funcionar solo como un cuerpo orgánico para pasar a ser un cuerpo erógeno, para pasar a ser un cuerpo parlante, para pasar a ser un sujeto, para incluirse en una cultura. Ese proceso es largo. Somos la especie que más tarda en adquirir autonomía y valerse por los propios medios porque nuestra autonomía depende de los otros. Tienen que estar los otros. No sé si a ustedes les ha pasado, los que trabajan con chicos, pero en este año pasado de pandemia y lo que va de muchas consultas aparecieron a partir de detenciones en el desarrollo. Y detenciones en el desarrollo que muchas veces involucran el lenguaje. Y entonces, como involucran el lenguaje, ante las primeras consultas con el pediatra o con alguien que es de la confianza del pediatra, aparecen las grandes siglas, espectro autista, TGD, bueno, estas cosas que son, desde mi punto de vista, esos lugares fuertes donde uno se agarra cuando no tiene otra cosa mejor para decir. Y la verdad es que se ha generado, yo entiendo que hasta cierto punto una suerte de iatrogenia, porque a muchos padres se les ha dicho que sus hijos tienen una afección del espectro autista porque no hablan, se los ha mandado a hacer un certificado de incapacidad para que tengan acceso a los tratamientos, con muy buena voluntad, por supuesto, de parte de los profesionales, pero generando unos despelotes familiares fenomenales, angustias de las madres y enfermedad. Por eso digo que han generado iatrogenia, cuando en realidad, por lo menos en un buen número de estos casos, no tiene que ver con el espectro autista, sino que tiene que ver con que estamos en una situación totalmente atípica, con contactos con el mundo cortado, con el contacto con el otro. Son chicos que no han podido participar en muchos casos del contacto con compañeritos en un jardín o con el resto de la familia o de los niños de la familia. Entonces, esta es la prueba de que nos humanizamos y hablamos en contacto con otros, que son los que nos aportan la matriz cultural, la matriz social necesaria para nuestro desarrollo extrauterino, digamos. Algo traemos a partir de lo que se construye intraútero, pero el grueso de nuestro ser humanos se consigue extrauterinamente, y ahí están los otros. Entonces, ese camino de humanización es un camino que hoy está cuestionado, no solo por la pandemia, ya venía cuestionado. Hay un montón de situaciones
deshumanizantes que nosotros recibimos en la clínica bajo la forma de distintos trastornos. Ahora sí voy a retomar el tema de síntomas. No tengo muchas ganas de poner el PowerPoint. ¿Es necesario? Gracias. Sentite con la libertad de... Yo creo que así vamos muy bien. Lo que sí por ahí te propongo, si hasta acá, digamos, preguntarles si alguien quiere preguntar algo, comentar, tienen alguna... ¿Se entiende lo que va, el desarrollo que va haciendo? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, después si quieren yo les paso los PowerPoint y los socializan entre ustedes. Tienen algunas de estas cosas que estamos hablando. Ahora sí decía, puedo ir al mojón o al ordenador de síntoma y trastorno. Yo les dije que es una dupla que tomé de Silvia Bleichmar. Siempre cuento que se lo escuché por primera vez en un congreso en Mar del Plata. Un congreso que, fíjense, era un congreso de ADIP, que es la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico. Es una asociación federal, cada año se hace un congreso en una provincia distinta. Bueno, en aquel momento tocó en Mar del Plata y fue invitada a una de las disertaciones principales Silvia Bleichmar. Digo por esto de la conjunción entre el psicodiagnóstico, las técnicas y demás, y un referente del psicoanálisis muy fuerte, ¿no? O sea, ella no dijo, no voy porque ustedes hacen diagnóstico. Dijo, bueno, dale, vamos y vemos qué es diagnóstico para mí. Y en ese congreso ella habló de esto, ¿no? Bueno, yo puedo tomar un Bender, dijo, en tal caso, puedo hacer tal cosa en otro caso, pero lo importante para mí es saber si esa manifestación clínica que se me presenta es del orden de un síntoma o del orden de un trastorno. Esto lo dijo en los años 80. No sé si antes de ella lo dijo otro, siempre digo esto, yo se lo escuché a ella por primera vez y después encontré esta data en su obra, pero por ahí ella lo tomó a su vez de alguna otra persona, no lo sé. Para mí es un concepto que aportó Bleichmar. Y que es muy jugoso como concepto, porque síntoma, por lo menos en psicoanálisis, es el resultado de dos fuerzas en conflicto, ¿no? Solemos decir que es el resultado entre un deseo y una defensa, una solución de compromiso, y decir eso ya implica un montón de cuestiones a nivel metapsicológico, porque para que haya dos fuerzas en conflicto, tiene que haber dos lugares diferentes en el psiquismo, por lo menos. Y para que haya dos lugares diferentes en el psiquismo, tiene que haber actuado algo que produzca lugares psíquicos diferentes, es decir, tiene que haber actuado algo que haya inaugurado la tópica psíquica. La famosa primera, segunda tópica tiene que ver con esto, con que hay lugares en el psiquismo que no son todos iguales. Y eso que actúa para producir una primera diferenciación psíquica es la represión como fundante que manda algunas representaciones a un lugar diferente que llamamos inconsciente solo porque no es consciente, porque no está aquí y ahora en el polo perceptual conciencia. Eso ya inaugura por lo menos esos dos lugares. Y es necesario que haya actuado la represión para que entonces pueda haber conflicto, porque hay dos lugares diferentes con intereses diferentes. Y porque hay conflicto, habrá la necesidad de resolverlo, a veces bajo la forma de un síntoma. Quiere decir que el síntoma exige necesariamente que se haya constituido un psiquismo atravesado por la represión. Si no, lo que va a haber son otro tipo de manifestaciones clínicas. Fíjense, que haya actuado la represión implica que es un psiquismo que ha evolucionado bastante, porque sabemos que la represión no actúa desde el comienzo, que es un mecanismo bastante refinado, y que antes de ese mecanismo actúan otros mecanismos,
que los llamamos primitivos. ¿Primitivos en relación a qué? A la represión, que es como la vedette de la fiesta, digamos. Entonces, todo lo que no es, todo lo que es pre-represión es primitivo. Ah, qué feo. Pero, ¿qué es eso que hay pre-represión? Y es la escisión, son los mecanismos, según la teoría, según qué teoría psicoanalítica, tomamos a Klein, son los mecanismos de proyección masiva, de idealización, defensas maníacas, etc. Lo tomamos estrictamente desde el discurso freudiano, serán todos los mecanismos destinados al repudio, ¿m? O hacer desaparecer determinados contenidos, la desestimación, la desmentida. Entonces, la represión es un mecanismo que ya está como mejor condicionado y sin el cual no hay síntoma. Con lo cual, cuando trabajamos a nivel de una clínica que presenta síntomas, digo, estamos en la abundancia, estamos en la desconstrucción de eso que el síntoma armó. Y necesitó un montón de elementos para armarlo. Necesitó que haya, pues yo digo, bueno, la represión actúa sobre un grupo de representaciones y las manda a otro lugar. Pero esto se puede hacer porque había representaciones para reprimir. Y las representaciones nosotros las damos por hecho, las damos por... el psiquismo está habitado por representaciones. Sí. De hecho, sí, porque si no hay ninguna representación, como digo, siempre estamos a nivel del potus. Pero no todos los psiquismos son igualmente consistentes en cantidad y calidad de representaciones. Hay psiquismos que tienen más y más, con más relaciones entre sí, esas representaciones se condensan, se desplazan, tienen movilidad y dinamismo, y hay psiquismos donde las representaciones son lábiles, es decir, tienden a perderse fácilmente y no tienen mucha conexión, por eso las personas no pueden asociar cuando no tienen esa cualidad representacional que llamamos calidad de las representaciones o del sistema representacional. Entonces, digo, para que haya ese psiquismo complejo, tiene que haber represión. Para que haya represión, tiene que haber que reprimir. Y lo que se reprimen son las representaciones. Y esas representaciones llegaron a constituirse porque hubo vínculos tempranos que lo permitieron. Si la calidad de los vínculos de inicio no son suficientes, no son satisfactorios o son muy distorsionados, la vida representacional es muy lábil, es muy débil, porque las representaciones son, de alguna manera, aquello que en algún momento fue una percepción, se inscribe en el psiquismo, deja una huella, y esa huella se puede reactivar, se puede representar, se puede volver a presentar. Pero no siempre las huellas, digamos, las percepciones se inscriben y se quedan. Cuando las percepciones son muy dolorosas, el mecanismo psíquico es de expulsión, no las quiere conservar. Todos lo sabemos. Cuando algo nos es muy perturbador, lo primero que querríamos es sacarlo de nuestra cabeza. Y lo decimos, quiero sacarme esto de la cabeza. Y lo que nos sucede habitualmente es que no podemos sacarlo de nuestra cabeza, porque en el mejor de los casos tenemos psiquismos complejos. Pero atención, a veces sí podemos sacarlo de nuestra cabeza. Y ahí empieza el peligro. Cuando queremos sacar algo de nuestra cabeza y lo conseguimos, no es una buena noticia. Es una buena noticia momentánea, transitoria, muy chiquitita. Porque si logro expulsar esa huella dolorosa, lo que deja es un vacío, no tiene nombre, deja una pura vivencia sin nombre que va a buscar expresarse por la vía que pueda. Y si lo que puede es que nos encontró con las defensas bajas o con una genética muy cargada para enfermarnos de determinada cosa, o nos encontró con una capacidad para descargar en motricidad,
entonces es probable que tendamos a expresar o a resolver esa percepción dolorosa bajo la forma de un acto o de cuerpo. Entonces no es una buena noticia cuando no se queda inscripta. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando el niño pequeño tiene un vínculo que le aporta más dolor que satisfacción, que le aporta menos calma que satisfacción. En vez de inscribir huellas que después le van a servir para poder hacer trabajo mental, psíquico, síntoma, juego, símbolo, lo que va a quedar, lo que va a predominar son movimientos desinscriptores, expulsivos, que dejan agujeros en el psiquismo. Cuando eso sucede, lo que llega es una neurosis actual, por decirlo en los términos que lo venimos hablando, es decir, sin historia, ¿no? Una mente sin recuerdo, una mente sin, sin imágenes que se puedan combinar, etc. Entonces, Perdón, sí, ahí veo algunas caritas porque dijiste una mente sin recuerdos y eso nos lleva a la película, ¿no, María? De Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿La viste, Azucena? claro, Con algo que todavía a mí, ayer yo hablaba con mi ahijado, mi sobrino que vive en Estados Unidos y que tiene una mentalidad, digamos, muy hecha al modelo así norteamericano, y me contaba de ofertas que hay a veces de tratamientos que lo que proponen o lo que prometen es como una especie de olvido, sí, me decía él, ¿no? Él me decía de las situaciones traumáticas, que bueno, sí. nosotros lo cuestionamos, pero como de las vivencias traumáticas, para que eso, digamos, no, digamos, justamente quede desalojado del psiquismo y uno pueda vivir mejor. Eh, con lo cual, bueno, hago Mira, ese, alguien me ese lo agregado. comentó hace muy poquitos días, no puedo recordar ahora quién, ni que puede haber sido un paciente o algún colega. Exactamente esto, Néstor, que decís, que están investigando la forma de la sustracción del recuerdo doloroso, digamos. Este, y creo que es un sello, un signo de nuestra época. Eso lo puedes llevar a un montón de otras cosas. No, no viene a cuento ahora, o sí, pero es medio trillado y repetido cuando decimos, bueno, vivimos la época de la inmediatez, del ya, del, digamos, de lo efímero, de la sociedad líquida, del amor líquido, siguiendo a Bauman y qué sé yo. Todo bien. Eh, Se van vaciando esas palabras, porque las repetimos tanto y desde hace tanto que después pierden sentido. Pero la verdad es que debiéramos conservarlo un poquito, porque el avance de esto es lo que promueve cosas desastrosas que nosotros vemos en nuestros consultorios. Yo mencioné depresión, mencioné problemas de identidad o cuestionamientos a la identidad, quién soy, quién quiero ser, planteé cuerpo también en sus diferentes formatos somáticos. La verdad que eso no viene del repollo, digamos, no es que, de repente tenemos todo esto, qué barbaridad, el mundo patas para arriba. No, el mundo lo generamos nosotros todos los días apoyando un montón de cosas que tienen que ver con imágenes absolutamente ideales, que tienen que ver con la intolerancia a la frustración, porque esto de, bueno, tengo algo que me molesta acá, a ver, sacámelo, lo chupamos, lo sacamos, lo ponemos en otro lado y ahora tengo una vida positiva, porque esta es la otra, ¿no? La vida positiva, la vida en positivo. Alguien decía la vez pasada de mi grupo de gente conocida, se armó una discusión con el tema de la depresión y qué sé yo, y salta uno y dice, bueno, la depresión es una cuestión de las clases media y media alta, porque las clases bajas no tienen depresión porque no tienen tiempo para deprimirse, porque tienen que salir a trabajar y bla, bla, bla. Y entonces yo pensaba que en el fondo lo que él estaba diciendo es se deprime el que tiene tiempo, se deprime el que quiere, el que no pone, digamos, lo que tiene que poner para salir. Una concepción
absolutamente simplista y espantosa de lo que es el padecer humano, ¿no? O sea, te deprimís porque querés. Entonces yo le decía, mira, vos tenés en parte un poco de razón. La depresión, bajo la forma que vos, clase media acomodada, la conocés, es propia de la clase media acomodada. Lo que pasa es que vos, como no pateaste nunca la calle, no sabés que hay otra depresión, que es la de las clases bajas, que tiene otro formato. Tiene el formato del alcoholismo, de la delincuencia, de la pérdida de los dientes, de quedarse esperando la muerte sentado en algún lugar. Es otra depresión que vos no la conocés. Se llama depresión también, o melancolía, pero existe. Entonces, digo, la, la cuestión de el pensamiento positivo y que si querés podés, que los padres también aplican a los niños, que llegan al consultorio con una falta de empatía fenomenal, porque como todo es posible y si pones voluntad se puede lograr, si no lo logras es porque no querés, porque sos un nene malo. Bueno, el problema no es que los padres que viven haciendo lo que pueden y haciendo sus cosas y no tienen que ver con nuestro gremio, vengan con ese speech. El problema es que hay psicólogos que tienen este speech. Digamos, este es el verdadero problema clínico que tenemos hoy. La positividad, la intolerancia absoluta al dolor, a la dificultad. El otro día me decía una paciente adolescente, porque está muy deprimida, entonces decía, porque la vida es una mierda. Y mi mamá me dice, no, la vida no es una mierda. Y yo le decía, bueno, mira, me dejas pensando, capaz que es una mierda la vida, porque, veamos. Y la verdad que pensaba, la vida es un poco una mierda, un poco maravillosa, un poco neutra. A ver, ¿por qué tenemos que transformarla en, en una mierda o en la vida es maravillosa? La vida no es maravillosa. La infancia no es maravillosa. Esa gente que dice, yo tuve una infancia muy feliz. Y la adolescencia, ay, ¿quién pudiera volver a la adolescencia? Yo les aseguro, no sé, piénsenlo, pero yo ya tengo un montón de años. Y si alguien me dijera, che, ¿querés volver a los 25? Tengo acá la varita mágica. Sí, por algunas cosas sí, qué sé yo, me vería más bonita, más fuerte, qué sé yo. Ahora, no, gracias. La verdad, no. Porque, ¿sabes todo lo que hay que hacer a los 25? Hay que laburar un montón. Tenés un montón de angustias que después se van resolviendo, porque las vas aprendiendo de algún modo. Entonces, la adolescencia, ¿quién pudiera volver a la adolescencia? A esa angustia infinita, insoportable, a la metabolización de cambios que se producen de un día para el otro, a la infancia, qué etapa feliz. Los chicos tienen miedo de todo, dependen de los adultos, no deciden nada, no entienden un montón de cosas y se las tienen que rebuscar para ver cómo las comprenden. ¿Cuál es la infancia feliz? Los recuerditos que te quedan de cuando jugabas a cosas lindas o fuiste a pasear a tal lugar. Ahora, ¿qué quedó de alguna manera desactivado? Los terrores sin nombre, las angustias, el temor a la pérdida, los grandes descubrimientos decepcionantes de que me voy a morir algún día, de que mi mamá y mi papá se van a morir, de que nos podemos enfermar. Bueno, todo eso que es la infancia feliz, por favor. Bueno, resulta que ahora tenemos que tener una vida maravillosa, si queremos. Y todo depende de cuánto meditemos, de cuánta agua tomemos, de cómo nos alimentemos y si salimos a correr o qué hacemos con nuestras cotidianidades. Entonces, digo, no nos alejamos de nuestra clínica porque los estoy invitando a posicionarse clínicamente sin, digamos, alinearnos a la gran desmentida de la realidad, que es digamos, es la condición para los padecimientos actuales. Mucho más que la forclusión, porque hoy no tenemos tanta psicosis, por lo menos no sé si ustedes en el hospital reciben muchos chicos y adolescentes con organizaciones psicóticas francas, poco. En cambio,
se recibe mucho trastorno, que es el otro punto. Dije síntoma, digo trastorno, ¿qué es? Bueno, todo lo contrario del síntoma. Es un psiquismo que no se desarrolló en forma plena, completa, que sigue funcionando con mecanismos pre-represión y que le faltan palabras y tiene vacíos porque los vínculos fueron poco felices, poco satisfactorios. Entonces, ¿qué reciben hoy más? Creo que se recibe esto, se recibe mucho de esto, mucho del orden del trastorno. Y si se recibe trastorno hay que saber qué hacer con eso. Y hoy cuando veía a las colegas que presentaban y que me gustó todo, me gustó además de lo que decían, cómo lo organizaron en esos, por eso creo que no quiero mostrar mis PowerPoint, que son un poco rudimentarios. Estaban tan bien y se visualizaba, bueno, el abordaje, la familia, esto, lo otro. Y pensé en ese momento, con niños y con adolescentes, nunca estamos tan solos con el niño y el adolescente, siempre de alguna manera participan los padres o participa la familia según el enfoque, o el vínculo, madre-hijo, padre-hijo, hija, hije. Después hago una pequeña acotación sobre esto. Eh, y pensaba, bueno, familia, padres, hay dos tipos de familias y dos tipos de padres. Los reales, esos que, reales entre comillas, que vienen al consultorio, caminan, abren la puerta, hablan, tosen, y la familia imaginaria, la familia que trae el chico en su cabeza, los padres que trae el chico en su cabeza. Son dos familias diferentes. Generalmente en la clínica del síntoma, o sea, de las neurosis, de las organizaciones neuróticas o que se van consolidando neuróticamente, trabajamos con una familia imaginaria y por eso no necesitamos tanto a la familia dentro del consultorio. Los vemos, hacemos orientación y demás, pero no los necesitamos tanto. Mientras que en la clínica del trastorno es mucho más, es necesario trabajar con la familia y los padres reales, porque son los que, digamos, de alguna manera están instrumentando las prácticas que están produciendo la descomplejización de ese psiquismo. Y tenemos que ayudarlos a que puedan ejercer sus funciones parentales de una manera más adecuada, a reparar los lugares del vínculo que han quedado rotos. Entonces, y eso se hace con la familia real, y eso es clínica constructiva, y eso implica una posición mucho más activa por parte del terapeuta. Activa que no es directiva, ¿no? Son cosas diferentes. Porque hay muchas clínicas directivas que no apuntan a esto, que apuntan a un reacondicionamiento conductual, digamos, que puede ser oportuno en algún caso, digamos, habrá que evaluar cuándo y cómo, pero no es a lo que me estoy refiriendo. Cuando hablo de posición activa del terapeuta, hablo de una posición activa en cuanto a que se compromete y pregunta y sugiere, por lo menos sugiere de manera abierta, interrogativa, ¿será esto, será aquello? ¿Qué pasa si hace esto? Y muestra en el aquí y ahora, in situ, las perturbaciones vinculares que puedan suceder. Y entonces vale en esa clínica constructiva que yo cite a la madre y al hijo y les diga que jueguen, por ejemplo, y que mientras juegan yo me meta y pueda decir, uy, pero qué difícil este juego que te propone tu mamá, quizá ella todavía no se dio cuenta que sos chico para esto. A ver, fulana, y si se lo simplificás un poco, a lo mejor él puede disfrutar mejor el juego, porque es una gran exigencia para la edad. Entonces estoy interviniendo in situ, aquí y ahora, y no le estoy explicando teoría psicoanalítica del desarrollo. Estoy diciéndole, qué difícil esto, dale algo más fácil, ¿no? ¿Qué esperas de tu hijo? ¿Que funcione como vos? Hay diferencias entre él y vos. O puedo citar a la madre, al padre y al hijo, y entonces
les pido que juegan o que me cuenten qué les pasa, y en un momento puedo decir, fulano, pero qué lejos que se sentó, ¿por qué no se acerca un poquito? Porque acá parece que todo se cocina entre ellos dos y yo les pedí que jueguen los tres. Y entonces no le estoy explicando que está excluido y que no se mete y que está funcionando de manera inoperante. Le estoy diciendo, métase, y le estoy dando un modelo de cómo se hace. ¿Ves? Se corre la silla así, usted se mete acá y ya está, digamos. Entonces, digo, son posiciones activas que no desconocen el corpus teórico, porque yo estoy usando el mismo aparato conceptual cuando pienso en un padre inoperante o en una madre fagocitante o en una madre exigente o en una madre narcisista que le pide al hijo que sea no sé qué. Estoy usando el mismo aparato conceptual, pero la acción es otra, porque yo tengo que aportar la palabra y la palabra seguida de un comportamiento determinado. Fíjense, si yo le digo a un chico de 1 año y medio, no toques eso porque es un enchufe, es peligroso, ¿no? Es muy probable que el pibe lo toque igual. Entonces, generalmente lo que yo hago con un chiquito pequeño, además de decirle eso no se toca, te puede hacer mal, te va a lastimar, es levantarme, agarrarlo y llevarlo para otro lado. No, eso no, además hago gestos, digo, no, eso no, lastima, bla, bla, bla. Pero además lo agarro y lo llevo, porque todavía no es capaz de inhibir su propio impulso. Puede entender perfectamente que le digo no, pero el cuerpo todavía no lo acompaña, ni lo acompaña el desarrollo del yo, que va a ser control de la motricidad. Entonces la motricidad se la presto yo, que tengo un yo un poco más adaptado y entonces funciono en ese momento como un yo auxiliar, ¿sí? Y entonces le presto mi cuerpo para que el no de la palabra se pegue con el no de la motricidad. Bueno, más allá de la edad que tengan las personas que nos consultan, y aunque ya no sean niños de 1 año y medio, en muchos casos funcionan como niños pequeños que todavía no tienen o la palabra o no tienen el yo suficientemente desarrollado como para pegar una cosa con la otra y tener una conducta eficaz. Entonces, a eso llamo clínica constructiva, a que es una clínica que sin desconocer el cuerpo teórico psicoanalítico tiene una posición que no está esperando el significante, la repetición y la asociación libre, porque no va a haberla, porque no va a haber asociación libre, porque son esas situaciones donde yo digo, ¿y esto qué le sugiero? ¿Que lo podés relacionar con algo? Y del otro lado no hay eco, no hay eco porque no hay palabra. Para que haya eco, algo tiene que ser dicho. Acá no hay eco. Entonces yo me quedo esperando y lo que hay es un enorme silencio. Y ese silencio tiene que ser abordado desde una palabra que es jugada, porque yo nunca sé si eso que estoy diciendo es totalmente correcto, si es acertadísimo. La verdad que no lo sé, pero no importa. La verdad es que no importa. Este, Bleichmar lo llamaba representaciones puente, porque si no es correcto, permite igual pasar del otro lado. Y una vez que está del otro lado, si querés, la arreglamos la palabra, la cambiamos por otra, afinamos la puntería. Pero primero hay que poder pasar del otro lado. Y pasar del otro lado es pasar de la desmentida a la represión, o desde lo límite a lo neurótico, o desde lo predípico a lo edípico. Y para eso requiero eh, hablar, hacer, pero no un hacer acting out, un hacer acting in, decía nuestro maestro Eduardo Pérez Peña también. Acting in. Un agregadito. Cuando hablabas del eco, que me gustó cómo lo metiste ahí, no solo es porque no hay palabra, es porque si la hay, no hay borde para rebotar. Muy bien, muy bien. Que ese es lo que yo, en lo que baso el efecto del eco. Para que haya eco tiene que haber bordes muy delimitados que permitan el rebote de las ondas vibratorias, si no, no hay vibración.
Entonces me parece que además de la no palabra, muchas veces lo que observamos en las patologías, iba a decir en niños, pero en general creo que ocurre más allá de la edad, Sí, es que la gente grita y no rebota, ¿Mm? no vuelve nada, porque ahora hay un discurso social que devuelve una sola cosa, que me parece que es lo que Azucena dijo, después voy a decir respecto de IGE, que hay un discurso social que devuelve con reverberancia un solo discurso, mientras que otras personas están gritando que les pasan otras cosas, y eso no es importante ahora, ¿no? Bueno, Perdón. gracias Néstor, porque además me das el pie para retomar ese asunto. Y sí, lo que dijiste de los límites me parece muy, muy acertado, porque la cuestión de, bueno, se ha jugado mucho con esta expresión borde, desborde, sin borde, pero el borde se constituye muy tempranamente. El borde lo da el narcisismo primario. Antes de eso hay un cuerpo fragmentado, hay zonas erógenas con funcionamiento autónomo. El nuevo acto psíquico, dice Freud, que es ese narcisismo primario, es lo que hace a la unificación de zonas erógenas. Y eso sucede muy tempranamente y a veces no sucede bien. Lo que nosotros estamos viendo es que no sucede bien. Y entonces quedan zonas abiertas, zonas que no están integradas a la imagen del cuerpo, al yo como un centro de operaciones. Y entonces esa parte abierta se me pega con la parte del otro, con las cosas, se hace un mimetismo, ¿no? Una cosa donde empiezo y termino yo, donde empieza y termina el otro. El yo no yo, de alguna manera está cuestionado y hacia la cuestión de la identidad también. Lo que yo quería decir respecto de la cuestión de género, en la que no soy especialista, y hay gente que se está especializando en el asunto, no soy especialista, pero puedo pensarlo y les cuento cómo yo lo pienso. Puede ser cuestionable también. Yo pienso que la estructuración psíquica lleva mucho tiempo y se hace en dos tiempos. Esto ustedes lo han aprendido en psicología del desarrollo. Dos tiempos. Un tiempo preadolescente, donde digamos, desde de cero a latencia hay un desarrollo, viene un periodo llamémosle, de latencia, y la segunda reorganización de todo lo que no la segunda, la reorganización de lo que sucedió antes en un primer tiempo, que es la adolescencia. Recién cuando se termina esa reorganización, sobrevendría la constitución de una identidad, ¿no? El logro de la identidad, digamos, se da con el fin de la adolescencia. Muchísimos años tienen que pasar. ¿Por qué entonces yo tendría que suponer que porque un niño se autopercibe niña o porque una niña se autopercibe niño, tengo que operar cosas definitorias en un momento donde no hay todavía definición? Yo creo que es por lo menos más prudente, sin negarle su autopercepción, abstenerse de hacer cosas decisorias como interrupciones el avance hormonal o cambios drásticos en cuestiones, digamos, de documentos digo, me parece que sería o podría estar bueno apelar a la prudencia, sin negarle al chico o chica su posibilidad de manifestarse, de ser aceptado, de que eso que le pasa sea recibido y bien recibido y escuchado, y no necesariamente inmediatamente tramitado a acto. Es una posición de aproximación al tema. Yo creo que infancia y adolescencia son tiempos de suspenso, digamos, donde todo está en suspenso y nada está del todo definido. Hay que esperar un poco. Pero claro, hablábamos de una sociedad
y una cultura de la inmediatez. ¿Cómo vamos a andar esperando a que el chico crezca o la chica crezca? Tiene que ser ahora. Bueno, y además en orden a un respeto por los derechos. Y yo creo que el derecho del niño y del adolescente es que sea pensado precisamente como niño y como adolescente, en su dimensión de niño y de adolescente, y no que se le traspasen, que se le adosen criterios que están pensados para adultos sin respetar su niñez y su adolescencia, que es tiempo de formación. Gracias, Paula. Está de acuerdo, Paula. Menos mal que hay alguien que está de acuerdo. Creo esto, ¿no? Que los derechos del niño empiezan por considerarlo un niño, diferente del adulto y diferente del adolescente, y lo mismo con el adolescente, diferente del niño y diferente del adulto. Después, a partir de ahí, podemos empezar a cuestionarnos cosas. Pero bueno, en principio, yo le decía el otro día, estaba escribiendo un trabajo, y un trabajo de niños, niñes. Entonces, pensé dos cosas. Primero, el libro que escribimos con Susana Russo en 2013, ya hay que cambiarle el título, porque dice el psicodiagnóstico de niños. Hay un montón de gente que ya por eso no lo leería, porque no tiene el /as o porque no es el psicodiagnóstico de niños. Así que vamos a ver si empezamos a pensar el asunto. Y la otra cosa, estaba escribiendo y la verdad es que entendía perfectamente que no podía poner niños, genéricamente hablando. Tampoco me salía niñes. Me daba risa poner eso yo en un escrito porque no me era espontáneo, no me era natural. Me sonaba como farsa. Barra niñas, por ahí, ¿Y pero me por qué no quedaba poner, fuera algo, porque por con qué el no barra poner el psicodiagnóstico de la niñez? también podría ser, me gusta, gracias. Por ahí arrancamos por ahí. Bien. Que por ahí es más asequible a lo que estamos acostumbrados, Claro, ¿no? pero te das cuenta que tenemos que hacer una voltereta para eludir un conflicto. ¿Con quién? Con un otro que se presenta en un lugar de amo, donde impone una legalidad, que además a la cual no se somete, porque esta es la otra Exacto, cosa. exacto. Que para mí es fuerte y les invito a todos a que lo piensen en su práctica y en su vida. Se declaman cosas que no se ejercitan en la diaria. Se declama, por ejemplo, los derechos de la mujer, y esa misma mujer que declama a troche y moche por sus derechos, después va a la casa y acepta cosas de su cónyuge para evitar un conflicto que no se tendrían por qué aceptar, por lo menos se tendrían que discutir. Entonces, hay una sociedad dividida también entre lo declamativo y lo efectivamente vivido, lo que se puede sostener con la propia acción. Mucha declamación, somos todos muy modernos, somos modernísimos, en el bla, bla, bla. Y después no tenemos resuelto siquiera cosas básicas. Entonces, en esto también, yo enseño técnicas en algunos casos, y entonces ustedes vieron, hay láminas de test que son para niñas, en su tiempo, allá lejos, ese tiempo se armaron para mostrarle a mujeres, y otras para hombres, otras para niñas, otras para niños. Entonces, el primer cuestionamiento cuando yo empiezo con esto, me dice, ¿y usted por qué presupone que le va a dar a una niña las láminas de niña? Y si ella se autopercibe varón, entonces yo digo siempre lo mismo. Bueno, si la niña se presenta diciéndome que se llama Catalina y yo la identifico con una imagen femenina y no me aclara otra cosa, no tengo por qué pensar que puede sentirse niño. Si se siente niño y me lo dice, en todo caso le respetaré eso en el marco de nuestro trabajo. Y por ejemplo le puedo presentar las láminas todas las láminas, y que elija. Digamos, no hay problema con eso. El problema es que se acuse
a un Claro. otro desde una posición de amo. Creo que el gran problema que estamos teniendo es que no podemos pensar porque antes de poder decir lo que pensamos o de por lo menos ponerlo en acción para discutirlo con otro, lo censuramos. Y lo censuramos por miedo a que nos critiquen, como antiguos, como obsoletos, como que no tenemos una perspectiva de género, como, digamos, y no, me parece que si uno tiene una perspectiva de género en serio, entonces puede sentirse libre de hablar. Y que otro lo corrija, en todo caso, che, ¿pensaste tal cosa? Pero no está pasando esto. Estamos entrando en una suerte de represión de la palabra por temor a ser cuestionados. Entonces, ¿dónde está la ganancia y dónde está el derecho y dónde está la libertad? Marcela quiere decir algo. Sí, la verdad es que coincido con lo que vos decís y todo lo que venís planteando. Me parece que lo que se borran son los espacios para que se pueda desarrollar procesos, ¿no? Y es una época que invita a que rápidamente uno se tenga que ubicar de un lado o del O otro. el otro. Entonces me parece que esto que vos decís, que son tiempos, los de la niñez y la adolescencia, se olvida ahí que en esos tiempos pasan un montón de cosas que debería jugarse, ¿no es cierto?, el espacio del juego, de la fantasía, pero esos espacios cada vez están más reducidos. Y me parece que también que la ley, si bien propicia, precipita a los rótulos. Y esto fue una cosa que hablamos creo que en reuniones de equipo pasadas, este mismo tema. Y yo recuerdo, bueno, los textos freudianos, ¿no? Que Freud, cuando hablaba de la niñez, él hablaba de lo niño, ¿no? En un artículo neutro. Y me parece que él pensaba en esto, ¿no? Que esta identidad, digamos, se finaliza o concluye después de todo un proceso y además de un proceso también de cuerpo a cuerpo. Entonces, hay varias cosas ahí, ¿no? Y lo que vos decís también coincido, porque en los espacios institucionales, no estoy refiriéndome al Hospital de Bulón, pero otras instituciones, o en congresos también, falta la conversación. Quiero decir, justamente poder poner a prueba los conceptos sin que eso sea una batalla campal, digamos, me ha ocurrido. Entonces digo, bueno, me parece que es eso lo que está faltando. En general los procesos y la conversación. Exacto. Además, bien dijiste, batalla campal. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero lo mismo pasa a nivel de las ideologías políticas, por ejemplo. Entonces hay palabras que no se pueden usar, porque si vos las usás, el otro podría pensar que sos de acá o sos de allá, y ya puede desatarse una batalla campal. Eso va achicando nuestra capacidad de hacer conflicto y de resolver conflicto y generar algo nuevo con el otro, que es lo que de alguna manera nos caracteriza a los humanos. Y pronto vamos a tener una especie de lista de palabras permitidas y otras no permitidas, y que funcionen automáticamente como una computadora, digamos, ¿no? Solo vamos a poder jugar con esas palabras. Y eso es deshumanización. Eso es Sí, precisamente lo que decíamos. y además algo que a mí me genera eh, mucho rechazo, que es sobre todo escuchando el otro día en este grupo de la Universidad de Buenos Aires, al que me invitaron a participar con las colegas del equipo, eh, escuchar de un grupo de gente de la salud mental una vuelta a una especie de dictadura verbal Mm, encubierta en, digamos, en una lógica inclusiva que claro. me parece tan perversa, porque en mis años de estudiante en la Universidad de Buenos Aires no se pasaba en psicología, no se paraba de escuchar la cuestión esta de que los psicólogos no debían bajar línea, debían abstenerse, se debía promover la escucha, ¿no? Que La los que neutralidad. la neutralidad, y que los que bajaban línea eran los militares, que te decían qué hacer y qué no hacer y qué estaba prohibido y qué no. Y la verdad es que en la reunión del otro día lo que escuché fue una bajada de línea permanente
Y cuando sobre el final quise advertir sobre esto y decirles que lo inclusivo también pasaba por pensar qué alto porcentaje de profesionales de la salud mental estaban ad honorem, no les interesaba. Y me dicen, bueno, lo que pasa es que ya no tenemos más tiempo, tenemos que ir cortando. Y dije, esto es increíble. Si uno hablaba de la niñe o el niñe o mismes, como he escuchado decir en ese discurso que dijeron les mismes, digo, ahí había como una cosa de relajación y de qué hermoso oír esto. Y si alguien decía, bueno, miren, esto está bien, es para el debate, es interesante, pero acá lo que no están incluyendo es que el sistema de salud pública, sobre todo mental, se sostiene en su mayoría por gente que está ad honorem y a la que no se le reconocen los años de estudio. Sí, sí, bueno, eso sí, ya tenemos que ir parando. Con lo cual digo, hay un nivel de autoritarismo de la palabra que es muy parecido al que ocurrió con la dictadura militar. Claro, y el Muy disfraz. parecido. Yo creo que es peor, porque esto tiene un Sí, disfraz. sí, Y los como, otros no, eran... claro, como No, todo disfraz, cuesta más pesquisarlo y uno sí, tiene más riesgo de comprarlo. sí, Pero creo que es parte de la deshumanización. Por eso, sí. clínica de niños, clínica de adolescentes, estamos en un momento precioso para para presentar o facilitar otros modelos que son de espera, tolerancia a la espera, digamos, producción de palabra, producción, generación de palabra, espacio para el juego, espacio para la fantasía, como decía Marcela, los adolescentes tienen mucho problema para fantasear, eh, digamos, y eso es humanizar, yo creo, perdón, creo que esto es humanizante y que ahí tenemos que estar, con más técnica, menos técnica, con más teoría, menos teoría, está bien, tengamos lo que hay que tener, pero creo que si uno tiene hoy más que lo micro, es tener una concepción macro. Ujú. Yo superviso a una psicóloga que ella hizo mucha rotación por hospitales, estuvo mucho tiempo en Tobar García. Bueno, quizá no tuvo tanto tiempo de estudiar teoría finita, digamos, la teoría finita, ¿no? El capítulo tal, el inciso, el pie de página está en contradicción, veamos el diccionario de Laplanche, no, veamos el de Evans, digamos, no tuvo tanto tiempo de lo finito, pero tiene una concepción macro que le dio el pensar la realidad. Y tiene unas intervenciones que son, que a mí me conmueven, porque yo las llamo sensatas. Por supuesto que después las podemos teorizar, conceptualizar, explicar, pero son sensatas, porque ha podido separarse y humanizar. La Ujú. sensatez humaniza, digamos. Entonces es un agente de salud, Mm. independientemente de cuánta teoría tiene. Y del marco teórico que maneje, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, Bueno, me parece que estamos sobre el final y me gustaría esa frase que dijiste, la sensatez humaniza, tomarla un poco como referente, digamos, de la práctica clínica que intentamos hacer en el Hospital de Boulogne. Así que yo les quiero agradecer muchísimo a Paula Salvatore, a Mara Segovia, a Sofía Martinoglio y a Azucena Borel por pasar toda la mañana tratando de ayudarnos a entender cómo ellas entienden la práctica y la teoría. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que después visiten el canal de YouTube para encontrar esta clase y otras. Y bueno, Azucena, un beso enorme, un abrazo, colegas del muchas equipo gracias. también. Nos Muchas vemos la gracias a próxima. todos. Les mando un abrazote. Abrazo Chaucito. enorme. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Chao.